Mi nombre es Cristina y tengo 25 años. Soy un poco solitaria, lo que significa que me mantengo mucho en mi mundo, aunque tengo un trabajo y no estoy en la escuela ni en capacitación. Mi familia, especialmente mi hermano, puede verme de manera diferente. Terminé así porque tengo problemas para confiar en la gente. Esta desconfianza comenzó en la secundaria. Sentía que los demás me ignoraban, probablemente porque no me encontraban interesante. Siempre me fascinaron las máquinas y las computadoras, y era buena arreglando cosas relacionadas con ellas. Esto me hizo útil en casa, pero mis calificaciones empezaron a bajar porque pasaba más tiempo con las computadoras que saliendo con amigos. Mis padres se preocuparon y empezaron a regañarme. Me preguntaban cuánto tiempo iba a seguir jugando con máquinas. Para cuando me gradué de la escuela primaria, sus preocupaciones aumentaron. Al pasar a la secundaria, los regaños me hicieron sentir que no debía hacer lo que disfrutaba. Empecé a aislarme en mi habitación después de la escuela para evitar su atención, cortando completamente con el mundo exterior. Esto llevó a que otros me llamaran rara o peligrosa, y me volví una persona aislada en la escuela también. Durante ese tiempo difícil, mi único apoyo era mi hermano Kate. Desde joven, él siempre fue bueno para animarme y motivarme. Con su apoyo, me sentía un poco mejor. Logré terminar la educación obligatoria, pero no fui a la preparatoria. En su lugar, me concentré en trabajos que podía hacer desde casa usando mi computadora. Después de graduarme de la secundaria a los 16 años, empecé a trabajar a medio tiempo. Usé el dinero que ganaba para comprar computadoras viejas, desarmarlas y reconstruirlas desde cero. Para cuando tenía 20 años, podía construir computadoras que podía vender. Comencé un negocio ofreciendo computadoras a buen precio y pronto me volví conocida en ese campo. A los 25 años, había hecho una pequeña fortuna. Incluso ganaba lo suficiente para contribuir con 2.500 pesos al hogar de mis padres cada mes, mientras todavía me quedaba dinero para mí. Aunque hablé con mis padres sobre mi trabajo varias veces, ellos no lo entendían realmente. Después de algunas discusiones, decidieron que mientras pudiera mantenerme por mí misma, no les importaba lo que hiciera. Este acuerdo significó que mis padres dejaron de interferir en mis decisiones, ya que estaba contribuyendo financieramente, permitiéndome vivir libremente en casa. Sin embargo, mi hermano, que siempre me había apoyado y entendido cuando era estudiante, ahora parecía menos impresionado. Solía ser muy amable, pero tal vez estaba frustrando con el hecho de que, incluso después de cumplir 20 años, todavía me quedaba en mi habitación en la casa de nuestros padres, trabajando constantemente en máquinas. Eventualmente, mi hermano empezó a tratarme con dureza cada vez que me veía. Como no era de las que se quedaban calladas, nuestros conflictos aumentaron y nuestra relación empeoró. Las cosas empeoraron aún más después de que mi hermano se casara. Su esposa, con la que había estado desde la secundaria, nunca pensó mucho en mí. No le gustaba que ahora fuera mi cuñada y parecía haber influido negativamente en mi hermano. Debido a esto, me etiquetaron como la plaga de la casa familiar. Aunque me quedaba en mi habitación, me sentía profundamente herida por la constante hostilidad, que era diferente de las palabras preocupadas de mis padres. La casa de mis padres, que antes había sido un lugar cómodo, se convirtió en un lugar donde me sentía no bienvenida. Empecé a sentir que mis padres estaban del lado de mi hermano y mi cuñada, y mis aliados estaban desapareciendo. A pesar de tener un buen ingreso y contribuir a los gastos del hogar, mi hermano y mi cuñada me veían como una parásita. Empezaron a amenazarme con echarme de la casa familiar y tomar el control del lugar donde vivían nuestros padres. Estaba completamente distanciada de mi hermano y sus planes para echarme de la casa familiar, como parecía que querían que me fuera. Pensé que no importaría mucho si me iba una vez que encontrara un nuevo lugar para vivir. Después de todo, si ya no estaba contribuyendo a los gastos del hogar, podría ahorrar ese dinero en su lugar, lo cual era realmente un aspecto positivo de la situación. Cuando estaba pensando en mudarme, mi hermano mencionó de repente el tema de la herencia. Parecía malinterpretar porque podía vivir cómodamente mientras me quedaba en casa. Pensaba que era porque nuestros padres tenían dinero, sin darse cuenta de que era el dinero que yo aportaba lo que les permitía vivir cómodamente. Me dijo que, dado que me iba a ir, debería renunciar a mi reclamación de la herencia para que ellos pudieran hacerse cargo de la casa familiar y sus bienes. No pensé que nuestros padres pudieran seguir viviendo como lo hacían sin el dinero que yo proporcionaba, pero para mi hermano, yo era solo una carga. Decidí confirmar esto una vez más, preguntándole si realmente estaba bien con que me fuera. Se rió condescendientemente y dijo que estarían felices si me fuera de inmediato. Esto me hizo darme cuenta nuevamente de lo poco que entendía la situación y me hizo sentir lástima por él y su esposa, fortaleciendo aún más mi decisión de irme.
Unos días después de la declaración de mi hermano, todavía me quedaba en mi habitación. Durante ese tiempo, mi hermano y mi cuñada no cesaron en sus intentos de forzarme a salir. No dejaban de tocar la puerta. Hicieron que mi mamá dejara de darme de comer e incluso insistieron en que hiciera mi propia colada. Estas eran cosas que tendría que hacer por mi cuenta si viviera sola, así que no me parecieron especialmente problemáticas. No estaba simplemente aceptando pasivamente lo que decían. Sentía que me estaban echando de mi propia casa de manera injusta. Por supuesto, no iba a irme sin montar algún tipo de venganza. Soy buena con las máquinas y mi hermano parecía olvidar que tener acceso libre a una computadora significaba que podía hacer mucho más que simplemente irme en silencio. El matrimonio de mi hermano y mi rol como hermana reclusa eran las únicas oportunidades que tenían nuestros padres de ver un nieto. Así que, con ellos aprobando mi partida, decidí preparar una trampa que se activaría en cuanto saliera de la casa. Una vez que encontré un nuevo lugar, terminé el papeleo necesario y me preparé para mudarme. Dejé un mensaje de despedida para mis padres y mi hermano. Les recordé todo el apoyo que había brindado y esperé que se dieran cuenta de quién era realmente la carga para la familia. Mis padres parecían sorprendidos por un momento, pero probablemente pensaron que mi hermano manejaría la situación. Desestimaron mis palabras, viéndolas como un simple resentimiento, y no me tomaron en serio. Decidí mudarme de todos modos. Me llevé mucho equipo de la casa familiar. Compré artículos adicionales y amueblé mi nuevo lugar a mi gusto. Creé un espacio cómodo que hizo que vivir sola fuera mucho más fácil de lo que esperaba. La gente del lugar era amigable y la vida era sorprendentemente buena. Un tiempo después de mudarme, me pregunté si mi familia estaba teniendo problemas sin mi ingreso. Luego, recibí una llamada de mi madre. Me preguntó si había hecho algo con sus computadoras y electrónicos. Le dije que no sabía que estaba mal y que, dado que ya no era parte de la casa familiar, tendrían que pagar el precio regular por las reparaciones. Mi madre se quejó de tener que pagar el precio completo, diciendo que eran mis padres y pidiendo un descuento. Le dije que prefería dar descuentos a amigos que me tratan bien, a diferencia de ellos. Terminó la llamada bruscamente y me envió un correo electrónico lleno de rencor, acusándome de ser una niña mala que pierde amigos. Me hizo preguntarme quién era el verdadero adulto en la situación. Honestamente, mis acciones pudieron haber parecido egocéntricas o incluso selfish. Todo lo que hice a la computadora familiar fue revertir los ajustes que había hecho gratuitamente a su estado original. Para alguien que no sabe mucho de tecnología, probablemente parecía que la computadora empezó a fallar sola. Cuando les dije que necesitarían contactar a un profesional para las reparaciones, hicieron un berrinche, pero eso lo esperaba. 6 meses después de mudarme y acostumbrarme a vivir sola, mi padre me llamó. Me pidió si podía prestarle algo de dinero. Me sorprendió y le pregunté por qué. Me explicó que mi hermano y su esposa habían estado gastando dinero de manera imprudente y estaban constantemente pidiendo más. Parecían pensar que teníamos mucho dinero y mi padre estaba frustrado por sus quejas y demandas. Le dije a mi padre que me parecía raro que me pidiera dinero cuando los padres deberían proporcionar a sus hijos por generosidad. Insistió en que incluso 500 pesos ayudarían, pero me negué. Dejé claro que ya no estaba dispuesta a ayudar financieramente. Si querían que trabajara en sus máquinas, tendrían que pagarme por mis servicios. Mi padre se quejó de mi nueva tacañería y mencionó cosas que mamá había dicho sobre mí. Me había criticado durante mis años sin empleo, pero no me molestó y simplemente colgué. A pesar de no recibir correos electrónicos de él, empezó a llamarme varias veces al día. Pensé para mí misma qué padres tan problemáticos tengo. Unos días después de que mi padre empezara a llamarme constantemente, mi hermano, claramente en apuros, también se puso en contacto. Cuando le pregunté por qué estaban llamando, quiso saber por qué nuestra casa familiar había sido alguna vez rica. Parecía darse cuenta de que su situación financiera había empeorado desde que me mudé, pero para entonces, ya era demasiado tarde. Mi nuevo hogar era cómodo y no tenía intención de dejarlo. Había estado contribuyendo con 2.500 pesos cada mes al hogar por gratitud a mis padres por haberme criado, pero después de ser echada, no vi razón para seguir apoyando económicamente la casa. La realización de mi hermano de que los problemas financieros de nuestra familia provenían de mi ausencia llegó demasiado tarde. Le dejé claro que no tenía intención de regresar ni de ayudarlos financieramente. Las disculpas ahora eran inútiles y estaba decidida a cortar todos los lazos. Colgué el teléfono a pesar de sus protestas. Decidida a no volver a involucrarme con ellos, cancelé mi contrato de teléfono móvil para evitar más llamadas. Han pasado 5 años desde entonces y he estado viviendo felizmente por mi cuenta, casada con una pareja que entiende mi estilo de vida y me ayuda con las tareas del hogar.
Aunque consideré contactar a mis padres, sentí que era demasiado tarde. Mi esposo expresó interés en conocerlos, así que contraté a un detective para investigar su situación. La investigación reveló que, después de cortar el contacto, mis padres habían estado luchando por mantener su estilo de vida y apoyar a mi hermano y su esposa. Habían pedido prestado dinero a varios prestamistas, pero la deuda seguía acumulándose sin esperanzas de ser saldada. La deuda de mis padres sola había superado los 100,000 pesos. La casa familiar se utilizó como garantía para la deuda, y ahora la propiedad donde antes se encontraba es solo un terreno vacío. Aunque sentí una punzada de tristeza por la pérdida de la casa a la que tenía un apego personal, sabía que mi familia estaba enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Al investigar la situación actual de mi hermano, descubrí que los hábitos de gasto extravagantes de su esposa habían llevado a una demanda de divorcio. A pesar de la batalla legal en curso, su situación era crítica, y la esposa de mi hermano estaba resistiendo el divorcio, lo que llevó a un estancamiento. Para complicar aún más las cosas, los rumores sugerían que mi hermano era infértil, lo que fue confirmado por las conclusiones del detective. Fue diagnosticado con una condición que hacía casi imposible la concepción natural. Mis padres, que habían esperado un nieto y me habían echado cuando eso no ocurrió, ahora estaban enfrentando la realidad de sus decisiones. La casa familiar se vendió para cubrir la creciente deuda, dejándolos en un estado lamentable. Desde mi perspectiva, reconectar con ellos ahora no sería beneficioso. Mi vida ha avanzado significativamente. Tengo un esposo amoroso, 4 hijos y un perro. Vivimos en una casa espaciosa y disfrutamos de una vida plena. En contraste con las dificultades que enfrenta mi familia, tomé medidas para asegurarme de que mi información de contacto estuviera protegida y para mantener distancia de mi familia, explicando la situación a mi esposo, quien, aunque decepcionado, entendió mi decisión. Cuando la situación en la casa de mis padres se estabilice y surja una posibilidad de reconciliación, espero que haya una oportunidad para enmendar las relaciones. Por ahora, estoy enfocada en mi propia familia y bienestar, contenta con la vida que he construido. Madison Carter tiene 25 años, es soltera y trabaja en una empresa. Ha vivido una vida cómoda con su familia, que incluye a su mamá y su papá. Su mamá siempre ha sido ama de casa, algo que sorprendió a sus amigas, ya que hoy en día es poco común. El trabajo de su papá siempre fue un misterio hasta que, durante una cena familiar, sus padres finalmente le revelaron que él es inversionista. Madison no se sorprendió demasiado porque había notado su interés en el dinero, las revistas de negocios y las llamadas telefónicas que parecían importantes. Se rieron juntos cuando Madison dijo que ya lo había deducido por su cuenta. Ahora, Madison trabaja en la industria de IT, donde cree que las mujeres tienen buenas oportunidades y la posibilidad de trabajar desde casa. Sin embargo, va a la oficina todos los días para mantenerse al día con sus compañeros y aprender en el trabajo. Su empresa es bastante tradicional, incluso organizan eventos como viajes de empresa. Actualmente, Madison y sus compañeros están en un viaje de 2 noches y 3 días en Jacksonville, Wyoming, un pueblo montañoso con hermosos hoteles y aguas termales. Mientras todos disfrutaban de la tranquilidad del hotel, Madison sintió que algo extraño estaba sucediendo. Era la única en la entrada del hotel y, cuando preguntó al personal, le dieron una noticia inesperada. Sintiendo inquietud, decidió que era momento de poner en marcha un plan secreto, por el bien de la empresa. El último día del viaje de la empresa, surgió un gran problema para Madison. Se dio cuenta de que la habían dejado atrás después de que todos subieron al autobús de regreso a casa. Corriendo hacia la recepción, Madison preguntó por el autobús, pero el personal confirmó que ya había partido. Se habían asegurado con el líder del grupo de que nadie faltara. Así que Madison dedujo que su compañero senior era el culpable. Él le había dado la hora de encuentro equivocada a propósito. Recordó que su compañero le había dicho que se encontrarían a las 2 p.m., pero la hora real había sido a las 10 a.m., con el autobús saliendo a las 10:30. Sin otra opción, intentó llamar a su compañera Leanne, con la esperanza de que pudiera ayudarla. Desafortunadamente, todas las llamadas iban al buzón de voz, probablemente porque Leanne ya estaba en el avión. Madison necesitaba regresar para una reunión importante al día siguiente. El presidente de la empresa le había pedido específicamente que asistiera y parecía preocupado. También intentó llamarlo, pero él no contestó, dejando un mensaje. Madison explicó que la habían dejado varada y que quizá no podría llegar a la reunión, aunque no era su culpa. Normalmente, pagaría su propio regreso si fuera su error, pero esta vez sentía que había sido víctima de una trampa. Pensó que el señor que la dejó atrás debía tenerle antipatía, y estaba segura de que lo lamentaría una vez que el presidente se diera cuenta de que faltaba en la reunión.
Para cubrir sus bases, Madison llamó a un contacto de confianza, Dan, para explicarle su situación. En ese momento, Dan, que acababa de bajar del avión, vio varias llamadas perdidas y un mensaje de Madison en su teléfono. Leanne de repente se dio cuenta de algo. Madison no estaba en el autobús. Revisó su buzón de voz y escuchó el mensaje de Madison. Leanne, soy Madison. Un señor me engañó, y ahora estoy atrapada en el hotel en Steamboat Springs. Tengo una reunión importante mañana, pero no estoy segura de si llegaré. ¿Podrías preguntar casualmente por qué no estoy allí? Confundida, Leanne se preguntó qué estaba pasando. Madison no sonaba tan angustiada como esperaba. En cambio, Leanne estaba más nerviosa que Madison. Decidida a averiguar qué ocurrió, Leanne le preguntó al señor, que acababa de subir al autobús. Parece que falta Madison. El señor sonrió con burla. Oh, la dejamos atrás. Seguro que está desesperada en el hotel ahora mismo. Leanne quedó impactada. El señor ha sido duro con Madison últimamente, probablemente porque su trabajo es mejor que el de él, pero reírse de eso parecía demasiado. Respiró hondo y mantuvo la calma. Luego le preguntó, señor, Madison mencionó una reunión importante mañana. ¿De qué se trata? El señor pareció un poco alterado por sus preguntas, mirando nervioso a su alrededor. Leanne rápidamente llamó a Madison desde un lugar tranquilo y le contó lo que estaba pasando. Sí, imaginé que estaba jugando conmigo, respondió Madison con calma. ¿Estás segura de que podrás asistir a la reunión?, preguntó Leanne, preocupada. Lo resolví, Madison le aseguró. Tuve que pedir ayuda a alguien con quien preferiría no hacerlo, pero ya está arreglado. Después de verificar 2 veces, Leanne decidió confiar en Madison. Regresó con el señor y le explicó lo que Madison había dicho. Él pareció un poco aliviado, pero su sonrisa era tensa. Mientras tanto, Madison estaba aprovechando al máximo su tiempo en el lujoso hotel de Jackson Hole. Le había avisado a Leanne, dejado un mensaje para su jefe y, aunque con reticencia, había utilizado un seguro que tenía preparado por si acaso. Ahora, no quedaba nada más que hacer excepto disfrutar de su día libre inesperado. Se relajó, moviéndose entre la sauna, la piscina al aire libre y el salón de piedras calientes. Esa noche, disfrutó de una deliciosa cena con mariscos frescos del Pacífico, verduras locales y carne, lo que hizo que su mal día se convirtiera en uno de los mejores días. Una voz fuerte de su jefe la despertó de su llamada matutina. ¿Dónde estás en este momento?, exigió. Estoy en el Hotel Jackson Hole. ¿Dónde es el viaje de la empresa?, respondió Madison. El jefe se quedó en silencio varios minutos, claramente atónito. «Jefe, ¿sigue ahí?», preguntó Madison. No hubo respuesta, y se imaginó que probablemente estaba en shock. Hoy era un día crítico para la empresa. Tenían una reunión importante con un rival y acababan de recibir una llamada del banco amenazando con detener el préstamo. El flujo de efectivo había estado apretado, por lo que esta reunión era crucial. Madison casi podía imaginar la cara de su jefe palideciendo, con la parte superior de su cabeza calva casi volviéndose blanca. «No se preocupe, tenemos seguro en su lugar», lo tranquilizó Madison. Su voz calmada pareció darle un rayo de esperanza. «Hay algo más que necesito discutir con usted sobre el señor Wilson». Después de una hora explicando los extraños sucesos del viaje de la empresa, su jefe estaba sin palabras. Era comprensible, considerando que la reunión crítica era ese mismo día y casi se la había perdido por una broma pesada. Pero Madison le aseguró que aún llegarían a la reunión a tiempo, y que, incluso en el peor de los casos, el seguro cubriría cualquier problema. Terminó la llamada, segura de que el señor Wilson estaba recibiendo una buena reprimenda de parte del jefe en ese momento. Madison rápidamente se preparó para salir del hotel. Tomó un vuelo y luego un autobús hasta la oficina, llegando justo a tiempo para la reunión de las 2 p.m. Cuando entró en la sala de conferencias, su jefe parecía estar al borde de las lágrimas. Los otros participantes forzaron sonrisas, aliviados de que hubiera llegado. La verdad era que la reunión habría salido bien incluso si hubiera llegado tarde. Madison sabía que su padre estaba involucrado en la situación actual del préstamo desde el principio. No se lo había mencionado a nadie en la empresa, pero después de la broma del señor Wilson, no tuvo más opción que usarlo como su carta de triunfo. Después de escuchar mi historia, mi papá me dijo, tomaste una decisión inteligente, Madison. Buscaste el mejor resultado y actuaste de acuerdo a tu criterio. Ningún padre se negaría a ayudar en algo así. Sentí un poco que le debía un favor a mi papá, aunque quería tener éxito por mi cuenta. Usé su ayuda porque me importa la gente en el trabajo, excepto el señor Wilson. Quería proteger al equipo, aunque significara doblar un poco mis propias reglas.
Como la reunión había terminado y estaba cansada del vuelo de regreso desde Jackson Hole, les dije que me gustaría irme temprano y me dirigí a casa. Aún no había escuchado qué había pasado con el señor Wilson, así que me preguntaba si aparecería al día siguiente. Al día siguiente, vi al señor Wilson con una expresión sombría. Cuando le pregunté a Leanne, ella dijo que el presidente le había dado una seria reprimenda e incluso había cancelado su ascenso. Fue un golpe duro para él. Me acerqué, fingiendo no saber nada, y le dije, hagamos nuestro mejor esfuerzo hoy, señor Wilson. Él bajó la cabeza y respondió débilmente, al menos no perdió su trabajo, ojalá le haya servido de lección. Ahora, a enfocarme en el trabajo de hoy.